tal? El Señor te bendiga. Una bendición poder compartir este día de bendición del Señor. Un día hermoso para servir al Señor, para buscar a Dios, para mirar su palabra. Y bueno, como siempre, en este día estamos contentos de poder abrir la palabra del Señor y poder mirar en ella lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Hay una escritura en Segunda de Crónicas, en el capítulo 32 de Segunda de Crónicas. Podemos encontrar allí esta lectura que dice así en el versículo 16. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Esto decía Sennacherib contra el pueblo del Señor. Y clamaron, dice versículo 18, a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Ya estaba sitiada la ciudad, pero Dios había sido fiel en librar a su pueblo de los asirios. Y este capítulo empieza diciendo que después de estas cosas y de esta fidelidad vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Bueno, nosotros vemos por la palabra del Señor que nosotros somos como una ciudad para Dios, como una ciudad fortificada, y a medida que nosotros buscamos a Dios, nosotros vamos siendo fortalecidos en nuestro ser interior, vamos siendo fortalecidos en nuestras defensas, diríamos así, en cuanto a lo que el enemigo puede hacer en nosotros. Y esta escritura nos muestra esta lucha que se plantea espiritualmente en la vida del cristiano, y de cómo el enemigo es persistente en venir y hablar y decir cosas que pueden devaluar nuestra fe, porque, bueno, uno de los grandes argumentos de Sennacherib era desacreditar el poder del Señor, hacer preguntas que hacían pensar a la gente de si Dios iba a librarles o no, si aquel Dios había tan poderoso que podía librar de la mano de este rey poderoso que ya había tenido muchas conquistas, muchas victorias. Hay un conflicto que se plantea acá, pero vemos en el final de lo que acabamos de leer, casi en los últimos versículos de este relato, se dice que estas personas que habían estado hostigando al pueblo del Señor, justamente, dice que clamaron a gran voz en judaico, o sea, en la lengua del pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque a través de este diálogo o de esta arenga que ellos estaban haciendo, y este rey que hablaba devaluando a Ezequías, al rey de Judá, de esta manera trataba de alguna manera de captar la atención del pueblo y de hacer que el pueblo entonces comience a dudar de la intervención de Dios. Este es el plan del enemigo planteado aquí en esta escritura. El enemigo que siempre quiere usar justamente nuestra voz interior, esos diálogos internos que tenemos, esas cosas que nosotros logramos descifrar y entender, y que ahora entonces nos significan un desafío a la hora de enfrentar las dificultades. El pueblo de Judá estaba enfrentando este asedio, este hostigamiento del enemigo, esta devaluación que hacía el propio enemigo del Dios en el cual ellos confiaban. Y muchas veces nos ocurre a nosotros, y muchas veces en las Escrituras encontramos este mismo tipo de diálogo, este mismo tipo de desafío al poder de Dios y a la confianza que nosotros tenemos. Creo que el ataque primordialmente es a la confianza que nosotros tenemos. Por eso es que el rey le hace una arenga al pueblo, le da ánimo y trata de traer fortaleza al pueblo, dándoles ánimo y diciéndoles: esforzaos, animaos y no temáis ni tengáis miedo al rey de Asiria.
y después dice, con él está el brazo de carne, más con nosotros está el brazo de Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y dice que el pueblo tuvo confianza. Pero claro, el enemigo sabe por dónde entrar a nosotros para traer desconfianza, para traer temor, para traer pensamientos de derrota, de fracaso, para hacernos dudar de la fidelidad de Dios. Esto es lo que hizo el enemigo Satanás en el desierto cuando vino a tentar al propio Jesús, vino a tentarle. Y una de las frases y las expresiones que él le dice, que justamente apuntan a devaluar el valor del Padre que estaba en el cielo respaldando al Hijo aquí en la tierra, dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, entonces como eres hijo de Dios, si te tiras del pináculo del templo, si te postras delante de mí, si haces lo que yo te digo, entonces no va a haber ningún problema, porque Dios mandará, en este caso si te tiras del pináculo, mandará a sus ángeles y te rescatarán, justamente haciendo mención de una palabra del Señor en el Antiguo Testamento. El enemigo siempre trata de convencernos de que la confianza en Dios no es suficiente, de que confiar en Dios, en un Dios que permite que ocurran cosas malas, en un Dios que permite que el mundo sufra, que haya diferentes tipos de eventos climáticos y que cómo puede ser que un Dios que es fiel con sus hijos, con su pueblo, pueda permitir este tipo de cosas. Y empieza ese diálogo, empieza el razonamiento, empezamos a darle lugar al enemigo y finalmente terminamos convencidos de que el enemigo tiene razón, cuando en realidad, por supuesto, no tiene razón y es una gran mentira que él va a ganar la batalla, y es una gran mentira que Dios nos va a abandonar a nuestra suerte. En este día yo te invito a confiar en el Señor, te invito a cerrar tus oídos a todas aquellas palabras negativas que vienen a tu vida y que armonizan justamente muy bien con la realidad que te toca vivir. Quizás hablando en el idioma judaico, este rey y estas personas que le secundaban lograban que el pueblo que estaba en Jerusalén den lugar a estas palabras, porque parecían palabras muy convincentes y claro, en el fondo ellos muchas veces les parecía que Dios les había abandonado, pero jamás Dios abandonó a su pueblo. Gloria al nombre del Señor, porque Dios tiene una cualidad inamovible. Él es fiel, Él no cambia y Él sostiene a sus hijos y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dice esta escritura que en el capítulo 32, en el versículo 18, clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y después dice, hablaron contra Dios, porque este es el ataque, contra Dios, pero a la vez el enemigo ataca a nuestras vidas, ataca a nuestro intelecto, ataca a nuestro razonamiento, porque como dije al principio, nosotros somos como una ciudad de Dios, que el enemigo quiere conquistar, dice, para poder tomar la ciudad. Siempre el enemigo quiere tomar control de nuestras vidas, control de nuestras emociones, devaluar el obrar de Dios en nosotros, hacernos pensar mal de Dios. Que el Señor nos guarde. Dice la Escritura que Job, a pesar de lo que él sufrió, a pesar de su experiencia negativa y del sufrimiento que lo alcanzó, dice que él no le atribuyó a Dios despropósito alguno. En ningún momento él dio lugar a este tipo de pensamientos, sino que él todo el tiempo confió en la fidelidad del Señor. La pregunta sería, ¿qué voces estamos oyendo? ¿Qué información es la que estamos dejando que entre dentro de nuestros oídos y dentro de nuestras mentes y corazones? ¿Qué estamos oyendo? ¿Estamos dándole lugar a la voz de Dios,
a la palabra de Dios que nos anima, que nos alienta, que nos fortalece, que trae renuevo a nuestras vidas? ¿O estamos dándole lugar a lo negativo, a las circunstancias que están sucediendo alrededor nuestro, a las noticias que escuchamos, a los comentarios de personas negativas que ven todo mal, que no tienen ese optimismo de ver la palabra del Señor y las promesas del Señor y confiar que Dios está obrando en todas las cosas? Vamos a ver y revisar dónde estamos poniendo nuestros oídos, porque la finalidad de estas personas, el objetivo principal era espantar al pueblo de Dios y atemorizarles, o sea, paralizarlos, porque el temor paraliza e impide que las personas reaccionemos ante la adversidad y tomemos fuerzas en el Señor. Que el Señor nos ayude entonces en este día para no dar lugar a la voz negativa del enemigo que viene para atemorizarnos, para espantarnos, para robarnos el gozo, la paz, la confianza en el Señor. No temas, no temas. Cree en el Señor, cree que el Señor está con nosotros. Deja tu carga en el Señor, confía en el Señor, dale lugar al Señor, dale espacio al Señor, dale la posibilidad de que el Señor muestre su poder en tu vida. Que el Señor nos ayude en este día, que el Señor te ayude. Si estás enfermo, que el Señor te sane. No escuches las voces del enemigo que te dicen que ya estás fracasado, derrotado, derrotada, que ya no hay esperanza. No dejes que el enemigo te espante, no dejes que el enemigo te atemorice. Que la palabra del Señor sea suficiente para espantar al espanto, para que todo temor se vaya y toda angustia desaparezca y el poder de Dios se manifieste en tu vida para liberación y salvación. Que el Señor te bendiga y te guarde.